¿Qué pasa, chicos? Mirad dónde estamos. Charandaca KTM. Bueno. Y mirad con qué nos vamos a enfrentar hoy, chicos y chicas. Aquí tenéis esta preciosa 890 Duke GP. Sí, chicos, sí. GP. Esto ya suena a moto GP, ¿vale? Esto es un juguetito, Uf, yo no sé si tengo edad para andar con estos cacharros, Madre mía. Menudo pepinaco, menudo juguete, muy pequeñita entre ejes, pero vamos, tiene que ser súper divertida. No tenemos cúpula delantera, entonces a lo mejor nos penaliza el audio del micrófono. Luego cuando edite el vídeo ya veremos. Pero nada, ya os digo, hoy me apetecía probar esta Duke. Luego ya tenemos también, ya os digo, pendientes de probar otras motos. Ahí tenemos también la Husqvarna 901 y bueno, más unidades que iremos probando, pero hoy me apetecía probar este juguetito. La verdad que llama la atención muchísimo, como podéis observar. Hace un solazo, aunque esté el día nublado, pero hace un calorazo que me voy a asfixiar, pero bueno, no pasa nada. Vamos a probar, como os digo, esta preciosa Duke. La vamos a arrancar, vamos a hacerle un check control y la vamos a dejar que se caliente un poquito, que coja su temperatura de trabajo. Y ¡buah! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Madre mía! ¡Me encanta! Ya veis que viene con asiento de piloto. Y aquí nos viene el colín, como si fuera una moto GP, ¿vale? Como bien lo indica el nombre, 890 Duke GP. Estamos hablando de un motor como el de mi 890 Adventure, ¿vale? Lo que pasa que, claro, tenemos muchísimo menos peso. Ya os dejaré por aquí toda la información de pesos y demás, pero quiero ver las sensaciones que nos da esta moto. Pero bueno, ya os digo yo que esto es un juguete. Esto es un juguete, chicos. Madre mía, vamos a ver. Guau, llego al suelo perfectamente. Perfectamente llego al suelo. Mira. Madre mía. Qué maravilla, chicos. Qué maravilla. Acariciar esto es estar en otras dimensiones. Metemos primera y empezamos el vídeo. Ahí tenéis el escaparate, como siempre os digo. Os invito a que vengáis aquí a Charandaca KTM y probéis cualquier unidad de las que tienen disponibles. Hay muchas marcas, no solamente KTM. Tenéis Husqvarna, tenéis GasGas, tenéis más motos de ocasión también. Bueno, nada, como siempre, os invito a que os paséis y probéis sus unidades. Si estáis con ganas de adquirir una KTM, pues por ejemplo como esta 890, ¿vale? Me voy a dejar la visera porque esto tiene que tener un ruido sin pantalla, como os digo. Y claro, tenemos toda la resistencia al viento de lleno. Bueno. Vaya juguetito, colega. Ya os digo, vamos sin cúpula y seguramente que el viento se nos meta, pero bueno, espero que el micro se escuche bastante bien y podéis entender lo que digo, porque claro, ya os digo, la resistencia al viento es... Aquí sí que disfrutamos al 100% de lo que es una moto, ¿vale? De lo que es sentir el viento, porque ya os digo, aquí no tenemos nada que nos tape, nada. Me refiero entre el pecho y la cabeza. Luego las piernas, bueno, con este depósito tan bonito, la verdad que sí nos protegerá y nos protege, pero lo que os digo, la parte alta pues no. Bueno, nada, a moto tocamos un poquito y ya quiere salir al ataque. Madre mía, qué gozada.
105 caballos, chicos. Este juguetito. Ahora me tengo que hacer ella un poquito. La subiremos ahí en Highkeeper, como siempre, ya sabéis que me toca por aquí en la zona más cerca. Y os doy mis impresiones de esta Duke 890 GP, que para los más jóvenes, sobre todo, pues esta moto es una delicia. Y nada, también la tenéis disponible. Bueno, ya quiere guerra, ¿eh? Ya quiere guerra esta Duke, chicos. Esta GP ya quiere guerra. Madre mía. Guau, las piernas. Qué bien te cogen en la zona del depósito, ¿eh? Qué bien te atrapa para poder... Guau. Fíjate. Uf, qué maravilla. Oh my god. Bueno. ¡Qué juguetito, chicos! Aquí sí que estamos hablando de un juguetito, ¿eh? Aquí ya no tenemos decir, bueno, va, es que... No. Esto es una bicicleta que la puedes meter por donde tú quieras, con 105 caballos, imaginaos con este peso. Pues claro, una locura. Que me voy al circuito ahora mismo, ya os lo digo. Madre mía, qué gozada. Bueno, estoy viendo que tiene la piña igual que los que me seguís en el canal, ya habéis visto el nuevo vídeo que me he comprado, la nueva 890 Adventure. Y bueno, pues esta, digamos que comparte muchas cosas de mi moto, ¿vale? La piña también estoy viendo que es igual, que comparte la piña, aunque bueno, le faltan algunos extras, evidentemente. Esta, por ejemplo, pues no nos trae el control de velocidad, tampoco nos trae cambio quick y bueno, y algunas cosas más, ¿vale? Pero estoy viendo tampoco trae botón de warning, y a lo mejor lo lleva por aquí escondido, no lo veo. Y bueno, la pantalla, ya veis que es una pantalla LCD muy pequeñita, muy pequeñita, que nos indica las marchas engranadas. Uy, aquí, ¿este qué hace? ¿Se le ha abierto el coche o qué le ha pasado a este? Está aquí con el banderín. Madre mía. Pues no sé qué hace este tío ahí. Está el coche más atrás, no me da cuenta. Puede ser. Pues lo que os decía, nos indica las marchas engranadas, ¿vale? Contrarrevoluciones. A lo mejor tenemos para cambiar el menú. Voy a darle aquí al botón un momento. Aunque no me gusta hacer esto cuando voy conduciendo, ¿vale? Me gusta siempre, ya sabéis, los que me seguís en el canal, ir prestando todo el rato, y es lo que se debe hacer, mucha atención a la cartera, ¿eh? En cuanto despistamos un poco la mirada, esto es muy peligroso, ¿vale, chicos? Yo esto no lo recomiendo hacer, ¿vale? Pero lo que os digo, una pantalla muy pequeñita, pero bueno, para darnos la información necesaria es más que suficiente. Velocidad, lo que os digo, y poco más. Luego ya sabéis que bueno, para los que tenemos ya la vista un poco más cansada, pues estas pantallas nos penaliza un poco, a mí por lo menos, con los que tenemos problema ya de que lo pequeñito nos cuesta ver, pues los parciales, la temperatura, el reloj, me tengo que acercar mucho para identificarlo desde aquí. Yo ya no lo identifico en esta pantalla, ¿vale? Entonces bueno, se supone que esto es una moto más para... supone, no quiere decir que sea así, ¿vale? Pero para gente más joven, ¿vale? Entonces, cuando eres más joven, supuestamente tienes mejor la vista, ¿vale? Mejor que yo seguro. Así que nada, pues nada, ahora lo que os digo, nos vamos a quitar este tráfico de aquí, pero bueno, la primera sensación que me está dando esta moto es de eso, ligereza 100%. Y vamos, lo que no tengo ninguna duda es que bajo mis piernas llevo un pedazo de pepino, pues como el de mi moto, igual, pero con muchísimo menos peso que mi moto, en diámetro de ruedas, todo. O sea, eso tiene que tener un par, pero un par con 2 cojones. Ya os lo digo yo. Ahora en Highkeeper veremos a ver cómo se comporta paso por curva. También he visto que lleva un neumático muy agradecido atrás, un neumático con una anchura buena. Luego os digo, os voy dejando por aquí la información, pues datos técnicos como en otros vídeos que os he hecho, de dimensiones de ruedas, etcétera, parte ciclo, el motor, todo. Os voy dejando aquí un poquito detallado para que veáis datos de esta moto, ¿vale? Y porque ya os digo, yo ya sabéis que vengo a Charandaca y vengo y me puedo llevar esta, como me puedo llevar otra, o me puedo llevar otra. Entonces, hay veces que sí que con antelación hablo con Iñaki y cojo un poco de información
de alguna moto que me va a llevar una semana antes o lo que sea. Entonces me estudio un poco el modelo para saber datos técnicos, pero yo digo, esto ha sido también rápido, he venido popo y la he pillado así. Entonces bueno, no tengo tampoco mucha información, ya sabéis que mis vídeos son así y yo os transmito mis sensaciones, lo que me transmite la moto. Pero lo que os acabo de decir, lo que me transmite esta moto es mucha ligereza y mucha fuerza, mucha fuerza. Así que nada, esperadme un poco más adelante y hacemos unas curvas y os enseño. Venga. Bueno amigos, acabamos de poner cero en la pantalla, pues claro, estamos montados en una moto GP. Moto GP. Entonces, ya me entendéis. Vamos a ver cómo va esta pequeñita. Madre mía. Vaya juguete, chicos. Vaya juguete. Qué divertida. Quieta rayo. Bueno. Esta moto en circuito tiene que ser una pasada, ¿eh? Se tiene que disfrutar muchísimo, ya os lo digo, ¿eh? Bueno. Llevamos anti-wheelie, pero se levanta para arriba, chicos, ya os lo digo, ¿eh? Bueno. Cómo empuja la madre que la parió. ¡Qué barbaridad! Buah, es que es tan pequeñita entre ejes que parece que voy montado. No parece ni que voy montado en una moto, de lo pequeña que es. ¡Qué pasote de moto, por favor! ¡Wow! Fijaos, qué divertido. ¡Tú! ¡Vete por tu carril, cabrón! La madre que lo parió. Aquí la gente, yo no sé, pero aquí tienen que empezar a quitar carnés, pero ya, ¿eh? ¡Joder! ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Esta moto, aquí vamos despacio, que hay agüita, hay manchas. Esta moto, como os he dicho al principio del vídeo, tiene creo que son 115 caballos, ¿vale? Yo creía que tenía 105, pero creo que son 115. Ya os lo pondré por aquí en pantalla. ¡Wow! ¡Oh my god! ¡Cómo empuja! ¡Qué rabia tiene, por favor! Tú también hay que tener cabeza para llevar esta moto, chicos. Ya os lo digo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Se sube para arriba la moto, os lo prometo, chicos. Se sube para arriba. Ya os digo, tenemos anti-wheelie, pero la primera sensación es... la rueda quiere volar, la delantera. 115 caballos y 92 Nm par. Está dando menos Nm par que mi moto, que mi 890 Adventure. Mi moto, la actual que tengo ahora, son 100 Nm par. Tiene más Nm par que esta, pero esta con los 92 te entrega la potencia mucho más brutalmente, porque tenemos menos peso, como os digo, menos diámetro de rueda, es más cortita de entre ejes, el peso es más reducido, ya veis, vamos montados aquí en un triciclo, como digo yo. Y esto, como os he dicho también con la 1290, cuidadito con esta moto. ¡Wow! Hay que tener los pies en la tierra para andar con esta moto, os lo prometo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo frena también? ¿Cómo no va a frenar esta moto? Por favor, una Duke GP, ¿cómo no va a frenar? ¡Guau! ¡Qué pasote! ¡Qué divertida es! ¡Guau! Es tan cortita que se me hace raro. Hacía mucho que no andaba en una moto tan cortita entre ejes. El sonido es bestial también, no lo vais a apreciar en cámara seguramente, pero suena muy bien, muy a MotoGP. Uf, a partir de 7000 vueltas creo, no he visto la pantalla, pero te pega toda la patada de repente y es cuando la moto quiere volar. Primero sale más lenta, ahí, y a partir de 7000
Vuela para arriba la moto, vuela. Eso es. Mi moto, como os digo, tiene más patada en bajo y arriba. Y esta hasta 7000 sale, pero a partir de 7, a partir de 7000 es... vuela, vuela, vuela. Te entrega los 92 metros Nm par, que es una salvajada lo que te transmite esta moto. La sensación de empuje, como os digo. Madre mía. Qué barbaridad. Buah, es muy ágil, ¿eh? Es que es súper ágil. ¡Wow! ¡Qué pasada! El paso por curva es bestial también, chicos. ¡Uf! Ahí salta control de tracción, más alto control de tracción en la curva. Vamos con el control de tracción. Tenemos 3 mapas de conducción. Esta moto se le puede equipar también el cambio Quick Shift. Podemos hacerle algunos añadidos, ¿vale? Ya os pondré, como os digo, todos los datos técnicos. Creo que esta moto, no sé si ronda los 11.000 y algo de euros. Os dejaré, ya os digo, todos los datos que pueda de la moto. Pero es un juguetito no apto para cualquier persona, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué pasote, chicos! ¡Uf! Esto es una mala bestia, os lo prometo. Una mala bestia, ¿eh? No apto para cardíacos, os lo aseguro. ¿Cómo suena? ¿Cómo te entrega la potencia desde ya también, eh? ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Qué divertida! ¿Cómo sube, por favor? ¿Cómo sube esta moto, Dios mío? Vamos subiendo Jaizkibel ahora, ¿vale? ¡Buah! Es salvaje, chicos. Es salvaje. Salvaje, salvaje. Mirad qué ovejitas más chulas. ¡Epa! Que vamos en MotoGP. ¡Saludar! ¡Saludar a Marc Márquez! Vaya tela, colega. ¿Cómo se me va la pinza? ¿Cómo se me va la pinza? Es que aquí, en esta moto, ¿cómo cojones no se te va a ir la pinza? ¡Joder! Si es que con esta moto te vienes arriba, pero aunque estés deprimido, ya os lo digo, ¿eh? Esta moto, con esta moto, vamos, ni terapias ni hostias, ya te lo digo yo. Se te quita la tontería, pero rápido, vamos. Te subes aquí y el más feliz del mundo. Ciclista KTM. ¡Epa, tú! ¡Buah, qué pasote! ¿Cómo entra la curva también esta moto, eh? ¡Uf! ¿Cómo entra, eh? ¡Dios! No le puedo dar, es que no le puedo dar porque es que se envenena. Os prometo que esta moto se envenena, chicos. ¡Uf! Vale. Se envenena, chicos. Esa es la palabra. Se envenena. Muy divertida, muy ágil. Frenos de infarto. No es para menos. Esta moto tiene que tener una frenada brutal para esta potencia, porque ya os digo yo que si no, esta moto no la paras. Mirad qué vistas más guapas, chicos. Uf, qué vistas más guapas, por favor. Y os enseño la moto. Buah, qué pasada de moto, por favor. Uf, increíble. Mirad cómo suena, chicos. No sé si en cámara va a salir el sonido, no lo sé. A ver. Uf, cómo suena, tío. Pongo punto muerto y os enseño el sonido. Es adictivo, o sea, la moto, el sonido, todo es adictivo en esta moto, ¿vale? Todo. Le estoy dando a 3000 vueltas, ¡Uf! ¡Qué barbaridad, por favor! ¡Qué barbaridad! Increíble, chicos. Increíble. Increíble. MotoGP. Ni 890 ni nada. MotoGP, chicos. Una barbaridad. Ahora vamos a seguir un poquito más por ahí a lo mejor. Pero... ya tiene mucha potencia. Claro, lo que os digo.
Mirad el peso, mirad el entre ejes, lo cortita que es esta moto. A lo mejor en cámara no se aprecia, pero es súper cortita. O sea, es que, fijaos, es una pasada, chicos. Es una pasada. Llamativa. Vamos, con esto no pasas desapercibido ni de coña, ¿vale? Me refiero. Tenemos que andar con cuidadito porque ya me entiendes. Con una moto más normal, pues a lo mejor si haces alguna gamberradilla, como digo yo, ¿vale? Pasas más desapercibido, pero con esto, ya me entendéis. Un color naranja. Vamos, te van a coger rápido. Es preciosa, chicos. Dejadme en comentarios que os quiero leer a todos. Pero es preciosa. Es preciosa esta moto. Ya sabéis que a mí me gustan todas las motos, siempre os lo digo, pero una vez más tengo que decirlo. Es preciosa. Es que además el diseño es como si estaríamos montados en una moto GP, ¿vale? Ya me entendéis. O sea, estas líneas, todo, ya veis, colín. Qué barbaridad. Me ha gustado mucho, ya os digo. O sea, si tengo que destacar algo en esta moto, está claro que es la potencia, ¿vale? Lo primero, ya sabéis que en algunas, pues a lo mejor digo, bueno, pues a lo mejor la potencia, ya habéis visto la subida, es una locura. O sea, no se le puede, es que no. Darle más es una locura, o sea, es increíble cómo entrega la potencia. Esto, os lo dije con la 1290, chicos, os lo dije. Hay que tener mucha mano para llevar esta moto, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? Yo os invito a que la probéis, ya sabéis, pedís una cita, todo el rollo, popó. Pero entiendo que para coger esta moto hay que tener una experiencia previa, ¿vale? Lo mismo dije con la 1290. Son motos muy divertidas, es una moto que lo vas a pasar genial, pero tenéis que ser conscientes de lo que lleváis entre manos, ¿vale? Yo siempre os dije lo mismo con la 890, ¿vale? O sea, perdón, con la 1290 Adventure S que probamos, que la tenéis en el canal por aquí. Y os dije lo mismo, la moto no hace nada, ya veis, ¿eh? Podemos llevar aquí todos los caballos que queramos, la moto no hace nada. ¡Hey, toro! ¡Hey! Mirad cómo me acerco a los cuernos. ¡Hey, toro! La moto nada, no hace nada. Pero la moto sí hace, si tú le das aquí, ¿vale? Entonces, esto es lo que tú quieras. Entonces, según tengas tu cabeza, de centrada y de responsable, pues te lo pasarás bien con esta moto o tendrás un disgusto, ya me entendéis, ¿vale? Es que esto hay que hilar muy fino, ¿eh? Y por eso no quiero dejar de ni meter miedo ni decir que dejéis de comprar estas motos, ni mucho menos. Yo os digo, os invito a que la probéis. Y si os gusta la compréis, por supuesto, porque es un escándalo, pero hay que ser consciente que son motos muy potentes y son motos que requieren una cierta responsabilidad en la cabeza, lo que os digo, porque con estas motos te calientas mucho, ¿vale? Te calientas mucho, entonces, bueno, pues aquí lo dejo, chicos, ¿eh? Ya sé que soy un poco chapas en este aspecto, pero yo me gusta recalcarlo porque son motos, pues a lo mejor está más enfocado para el público joven, ¿vale? Y si te gusta la potencia, esta es tu moto, ¿vale? Esta es tu moto sí o sí. Estéticamente, motor, todo. Pero la verdad que tiene mucha fuerza, la madre que la parió. Mirad este colín también, qué bonito, el asiento es muy cómodo, o sea, me ha encantado, os lo digo en serio, Y la pantalla TFT, pues lo que os digo, pues no es que tenga grandes cosas, entiendo, ¿vale? Tenemos lo básico, ¿vale? Y alguna cosita más. Y luego, pues algunas cosas que le podemos añadir, según he escuchado o he leído por ahí, que se le puede, pues eso, meter algunos paquetes de QuickShift y algunas cosas más, ¿vale? Conectividad también con la TFT también, entiendo que se podrá poner, ¿eh? Ya sabéis que en KTM, pues bueno, tenemos opciones para poner varias cosas, pasando por caja, porque a lo mejor lo que hablamos hace poco, pues a lo mejor a ti esos extras no te son necesarios y dices, bueno, pues mira, pues a mí no me apetece comprarme el WiShift o no me apetece otras cosas, pero bueno, pues ahí queda. Tenemos un neumático muy gordito, la verdad que se agarra muy bien la moto en la curva, me da una sensación muy firme. La horquilla delantera te transmite muy bien toda la información del terreno, ¿vale? Me ha dado una sensación muy buena, o sea, no me ha hecho ningún raro, así como otras motos que he probado que a lo mejor le exiges como ahora la subida y enseguida ves que la moto te hace un raro la horquilla delantera,
para nada, te da mucha información, la rueda delantera, la horquilla delantera, te da mucha información en todo momento para que tengas el control total de la moto, ¿vale? A mí esa sensación es la que me ha dado, me he sentido muy bien con ella. Está claro que si pasamos los límites, pues la moto ya te puede hacer alguna cosa rara, etcétera. Bueno, llevamos control de tracción, también nos ha saltado en alguna curva el control de tracción. Vosotros a lo mejor no lo habéis visto, pero yo ya lo he visto en pantalla. Ha saltado control de tracción y bueno, tenemos ABS en curva y con ABS con inclinación. Tenemos mucha seguridad en esta moto, ¿vale? Entonces, con todas las ayudas que tiene esta moto, se puede ir muy rápido si queremos, ¿vale? Puede ser una moto muy divertida, sobre todo pues en circuito también, ¿vale? Aquí ya sabéis que son carreteras, pues bueno, pues que tenemos que andar con más cuidado. Esto ya cada uno ya es la responsabilidad que tenga. Pero la moto viene muy equipada, son unas motos muy seguras, ¿vale? Lo que os digo siempre, todo está en el piloto. Pero bueno, la verdad que una pasada de moto, Este 890 GP, una pasada, Ya os digo, creo que son 115 caballos y 92 Nm par. Suficiente, vamos. Y ya te digo yo que no se te queda corta esta moto, por el tamaño y demás. Impresionante. No sé si tenemos también manetas regulables. Sí, ahí, mira, ahí se recoge la maneta y ahí desplazamos el freno, ¿veis? Va saliendo para afuera. Depende de la largura de los dedos, podemos regular a nuestro antojo. Esto está muy bien, ¿vale? Ahora ya muchas motos vienen así, Vamos a soltarlo un poco más como estaba antes, más recorrido. Por ejemplo ahí, ¿vale? Podemos regular tanto el freno delantero como el embrague, ¿vale? Tenemos para regular, como os digo, hacia adelante y hacia atrás, depende de nuestros dedos como sean de largos. Full LED en esta moto, ¿vale? Esta moto es full LED, tanto intermitentes como el faro delantero, que siempre os digo lo mismo, es un faro muy típico, muy distintivo de KTM. Aquí viene una moto, vamos a saludarle. Eso es una KTM, ¿no? Sí, es una KTM. Muy bonita. Y bueno, pues aquí tenéis estas suspensiones que ahora montan mucho KTM en sus unidades, estas WP Apes, ¿vale? Que bajo mi punto de vista van súper bien. Pinzas con el logo de KTM, pero creo que son de la marca Brembo, pero bueno, vienen con la firma de KTM, pero creo que son de marca Brembo, si no me equivoco, ¿vale? Y bueno, ya veis que es una moto, pues bueno, pues una moto Naker, pues más racing imposible. O sea, súper cañera esta moto, chicos, ya lo veis, súper cañera. Bueno, pues nada, vamos a hacer aquí un poquito la bajadita esta y terminamos el vídeo ahí ya, ahí abajo. Pero bueno, ya veis, la moto súper ágil, ya le hemos dado caña y la moto ha ido increíble. No esperaba menos de esta moto, la verdad que no, porque cuando vamos equipados como una moto GP, pues lo que te esperas es eso, ser una moto súper radical, como es este caso, ¿vale? Una moto súper radical, pero con todos los componentes de seguridad para que puedas ir muy seguro con esta moto, y te lo haga muy fácil la conducción. Vamos a pasar venga, tira tú. Vamos con esa scooter a fondo ahí bajando. Y frenos, ya os digo, pues esta moto pues va equipada con unos frenos, os pondré por aquí todo escrito en pantalla, ¿vale? Discos de freno, tamaño, etcétera, todo lo que pueda sacar de información. Pero la frenada es brutal, mirad cómo para la moto aquí. Mirad cómo para la moto, por favor. Hostia, se me ha parado. Iba en tercera, se me ha parado la moto. O sea, es en serio, os lo prometo. Tiene una mordida esta moto increíble. No sé cuánto iremos ahora porque vamos con el celo. Voy a hacer una demostración de la frenada. Ahora iremos 80, 90 por hora. Vamos a frenar aquí, chicos, frenamos. Mirad cómo frena, en 2 segundos. Hemos frenado la moto en 2 segundos, os lo prometo. Es una barbaridad la mordida de esta moto. Si no lo veo, no lo creo. Hacía mucho que no probaba una mordida de una moto así, tan firme. Vamos a hacer la última frenada aquí. Vamos en cuarta, quinta, sexta. Frenamos. Mirad, 3 segundos, chicos. ¡Uf! ¡Qué pasote! O sea, no puede frenar más esta moto. Es imposible, tío. Por eso os digo que en este aspecto
la seguridad, la parte ciclo de esta moto, de suspensiones y frenos, ya habéis visto, os he hecho 3 pruebas, o sea, nada, 3 segundos a 100 por hora has clavado la moto, o sea, ¡bum! La mordida es increíble. Te entra el ABS, pero no es intrusivo, o sea, te entra, no salta ahí, salta justo al final ya cuando va a parar la moto, o sea, ¡buah! Muy bueno, muy buenos frenos. Y bueno, maniobrabilidad, ya veis, chicos, nada, ya veis. Un juguete, un juguete. ¡Buah! ¡Qué divertida es, por favor! ¡Uf! Gracias, Charandaka, por dejarme probar también esta unidad. ¡Buah! ¡Cómo frena! ¡Qué pasote! Y cómo tumba, ¿eh? ¡Uf! ¡Cómo tumba, Dios mío! ¡Cómo tumba! Mira, 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 mira. Mira cómo tumba. Bueno, 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 bueno. Parece que va sobre un carril. Y ¡epa! Parece que va sobre un carril la moto, ¿eh? En serio. Es que esta moto sí que tiene que ir bien. Tiene que ir bien. Si no, fijaos. Sería una locura. ¡Buah! Así que nada, yo ya me despido de aquí de todos vosotros, chicos. Espero que os haya gustado esta unidad. A mí me ha dejado con la boca abierta, os lo digo en serio. Me ha dejado con la boca abierta. Si no lo veo, no lo creo. Os dejaré lo que os he dicho, ¿eh? Ya sé que me repito, pero os dejaré todos los datos técnicos de la moto, ¿vale? Todo lo que pueda, toda la información, precios, etcétera, ¿vale? Y nada, os invito a que os paséis por Motos Charandaka, ¿vale? De Vera de Vidasoa, que tenéis esta unidad para probar y muchas unidades más. Pero si andas buscando una Naked de ese estilo o esta misma Duke GT, Duke GP, perdón, pues ya lo he visto más o menos la videoprueba a mi manera, como siempre. Ya sabéis que luego tenéis un montón de vídeos para ver. Yo lo hago así, esporádico, lo expreso como lo siento en el momento, ¿vale? Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero mis vídeos son así. Y lo que os digo, pues si te apetece probarla, te invito a que te pases por motos KTM de Vera Vidasoa, de Charandaka. Y si quieres también decirles que vas de mi parte porque has visto el vídeo o me conoces de los vídeos, estarán encantados de atenderte sin ningún problema, ¿vale? Así que nada, con esta preciosa moto me despido de todos vosotros porque me ha dejado con la boca abierta, os lo prometo, en el segmento de moto que sé que estoy andando, ¿vale? Insisto, ¿vale? Cuando andamos con otras motos, pues bueno, pero, o sea, sabía que esta moto me iba a dejar el listón muy alto, y lo ha dejado, por supuesto. Y no estamos hablando de su hermana mayor, la Duke, ¿vale? Esta es la Duke, bueno, una intermedia, por decirlo así. Tenemos otro pepinaco por ahí que a lo mejor algún día también lo cogemos, ¿vale? Y... Buah, es que fíjate cómo inclina esta moto, ¿eh? Uf, qué pasada, qué gozada. Uf, fíjate lo que hace esta moto. Nada, lo que digo. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, como siempre, y queréis apoyar el vídeo, estaré encantado que lo hagáis con un like. Y os leo en comentarios, por supuesto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós.